Tengo casi todo contestado eh, y voy a hacerles llegar a través de los correos que ustedes hayan entregado con la inscripción la copia de las respuestas para que la puedan leer con calma. Eh, Creo que es importante todo eso. Ha habido pues detalles que han resultado interesantes, respuestas que son importantes porque ayudan a comprender, de modo que estaremos muy pendientes de esa parte para los talleres. Si quieren que una pregunta sea respondida, pues ideal que la hagan por el chat y entonces en esa forma la podemos recoger, no queda olvidada y la contesta, yo la contesto. Yo creo que ya podemos empezar, ya son las 5, Carlos Mario. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que están pues presentes en la reunión y hoy inicia pues el taller que esperamos que dure durante todo este mes de marzo, que son 6 sesiones, los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Eh, este, la idea es empezar con este taller de judaísmo para humanistas, pero va a ser prácticamente como un acercamiento a- al judaísmo eh, en un sentido, pues, que podamos estudiarlo de forma filosófica, sociológica, etcétera. Entonces, le agradezco a todos por estar presentes y sin más le cedo la palabra a Adriano Moreno, el encargado pues de acompañarnos y dirigirnos en este taller durante estas 6 sesiones. Tienes la palabra, Adriano. Gracias. Bueno, entonces, bienvenidos en nombre de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Nuestro, Nuestras conferencias y talleres de desarrollo y gracias al apoyo y a la gentileza de la Universidad Nacional de Colombia, del Centro de Estudios Sociales y el Grupo de Estudios Sociales de la Religión que me ha facultado para pues convertir estos talleres en un curso que puede ser certificado. Recuerden que los que quieren asistir y quieren obtener su certificación con cumplir la asistencia a todas las sesiones menos una, ya califican y pues se les entregaría su certificado de participación. Entonces, como ya la vez pasada hicimos una presentación, hoy vamos a enfocarnos en aquello que quedó claro en la primera sesión, que es el centro del tema judaico, de la identidad judaica, que es la escritura, que es la Mikra, más exactamente. Y pues lo remito a lo que habíamos visto de George Steiner, el pensador judío secular, laico, del siglo XX que nos dejó esa claridad de identidad. Eh, este taller se hace en memoria de Ruth y Gottfried y Leopoldo Gottfried, que impulsaron las reflexiones que ustedes van a ver con su constante interés y su cariño. Entonces, para entrar en el ambiente judaico, esta semana estamos en Parshat Vayachel Kudei. Esta es la porción doble de la Torah que se lee esta semana. La fecha exacta de hoy en el calendario judío es Adar 25, 25 del mes de Adar del año 5781, contado a partir de la creación del mundo simbólicamente, ¿no? No se pretende que sea histórico. Corresponde, por supuesto, al 9 de marzo de 2021. Entonces, vamos a mirar la Torah y para poder acercarnos, aproximarnos a la Torah, vamos a empezar por el contexto, recordando que es contexto lo que sacraliza el texto. Nosotros en el judaísmo no tenemos en sí una sacralidad inherente. Con el tiempo, sobre todo, se ha trasladado la sacralidad
de una tierra hacia una escritura, y con el tiempo también la escritura en sí, estamos muy conscientes de que lo que la sacraliza es la actividad humana. Recordemos el tema de la letra muerta. Nosotros nos acercamos hacemos una excavación arqueológica, destapamos una escritura desconocida, y para nosotros si esa escritura es sagrada o no es sagrada, ni idea. Podría ser en la medida en que esté soportada en las paredes de algo que pueda parecer un templo o una habitación especial, pero de lo contrario a nosotros no nos dice nada, porque desconocemos lo que para esa civilización, para esa cultura es esa escritura. Entonces es el contexto lo que sacraliza el texto por un lado, y además la sacralidad es un desarrollo en el tiempo y un desarrollo protagonizado por seres humanos. Somos los seres humanos los que sacralizamos, y en ese sentido el judaísmo es muy claro. No hay cosas sagradas de por sí, sino es Akadosh Baruj Hu, o sea, el sagrado por excelencia, ¿sí? Pero no hay cosas intrínsecamente sagradas en la creación. Entonces ese es el oficio, es el trabajo, es el deber, la responsabilidad del ser humano, el sacralizar. Y en el judaísmo tenemos que tener claro esa función del ser humano. Entonces me disculpo por todo el relajo, pero es que se me iba sobrecargando el computador. Entonces, acá tenemos el texto y específicamente el objeto. Vemos que el texto está ahí soportado por un pergamino, y ese pergamino está sostenido por dos piezas de madera que están torneadas en cilindro, que tienen unos límites. Ese es el objeto mismo, que es lo que se llama un Sefer Torah, un libro de la Torah. Ahora, fíjense que la presentación no es la forma de códex, de códice, no es el libro empastado y en la forma que estamos habituados nosotros, sino que es el libro en la forma antigua. Y eso tiene una razón de ser y entra dentro de la definición de lo que para nosotros es la sacralidad del texto. Entonces vamos a verlo con detalle. Acá nos aproximamos con el Codex Leningradensis, que sí es una serie de pergaminos empastados al estilo moderno, digamos, ya. Esa es la fuente más antigua completa que tenemos del Tanaj, de la Biblia hebrea. Y para poder apreciarlo, bueno, después vamos a ver los detalles, pero básicamente en este pergamino alcanzamos a darnos cuenta que hay una escritura, que es la escritura llamada Asiria cuadrada, y que lleva alrededor de las letras una cantidad de punticos y de adornos. Son muy difíciles de ver en esta fotografía del texto de la Torá en el Códex del Nigrado, pero vamos a podernos acercar mucho más dentro de un momento. El objeto mismo, estos son los Sefer Torah, los Sifrei Torah, los libros de la Torah, que están en el Aron HaKodesh, en el armario que guarda las cosas sagradas en una sinagoga de Estados Unidos. Entonces vemos que los rollos de la Torah están vestidos, tienen unos adornos de plata en la parte superior, unas placas de plata en la parte delantera, y acá hacia la izquierda vemos unos rollos de la Torah que están en la presentación Ashkenazí, y aquí en una caja cilíndrica vemos que hay un rollo de la Torah con la presentación sefardí. Acá nuevamente la presentación Ashkenazí del Sefer Torah, ¿correcto? Y aquí marcado entre las decoraciones del manto protector, unas letras que dicen Keter Torah, la corona de la Torah, y hay efectivamente una corona bordada probablemente en plata y en alguna aleación con oro dorada. Y acá está la presentación sefardí, el cilindro, la caja cilíndrica en donde está guardada la Torá. Vemos acá las dos asas que permiten ir pasando
el rollo. Es más funcional en cierto sentido que la presentación Ashkenazí, pero es más engorrosa de manejar. Y acá tenemos la presentación, como un rollo de Torah, un Sefer Torah, está vestido, digamos, y cuáles son las partes que se observan. Primero la corona de la Torah, que está en plata, que puede ser en forma de doble en cada uno de los palitos que soportan el pergamino o en una forma unificada acá. Tenemos el manto en amarillo acá, que es un manto generalmente como estilo terciopelo, una tela fina que protege los pergaminos. Acá tenemos la placa que tiene unas decoraciones que hacen referencia a la corona de la Torá, a las tablas de la ley casi siempre. Acá tenemos una cadena de la cual pende una mano. Eso se llama un yad y es exactamente eso, una mano, porque en principio el pergamino debemos procurar no tocarlo, no solo para que no se deteriore, sino porque el pergamino es un objeto que en principio no se debe tocar. Y abajo vemos los dos soportes del pergamino, los dos palitos cilíndricos que se llaman Eitz Hayim. Eitz es árbol, Hayim es vidas, son los árboles de vida. En realidad es toda la Torah la que se llama árbol de vida, pero para recordarlo entonces los palitos que son de madera se llaman Eitz y bueno, son los árboles, nos recuerdan la simbología del árbol de vida. Entonces, aparte del objeto mismo, nosotros tenemos que un Sefer Torah, un libro de la Torah, tiene un ciclo de vida. Ese rollo de pergamino tiene un comienzo, una vida útil y un final. Vamos a mirar el comienzo primero, ¿correcto? Ese comienzo sería lo que llamamos la instalación. Busqué en la Academia Española y instalar es poner o colocar en el lugar debido alguien o algo. Entonces, por ejemplo, podemos instalar un presidente de la República, podemos instalar un juez en sus funciones en un juzgado, cualquier funcionario, cualquier dignatario es instalado. Eh, y la Torah es instalada y es instalada en parte porque es un objeto que convoca una sacralidad, pero también porque esa sacralidad le da un carácter semejante al de un ser humano. Vamos a mirar eso con más detalle hoy. Entonces, este es un momento de la ceremonia de instalación en una sinagoga sefardí de un Sefer Torah nuevo. Ya ese objeto se lleva hasta la sinagoga donde va a ser funcional sin estar terminado. El sofer, el escribiente que lo ha escrito, llega al lugar de la instalación y después de una ceremonia y de un momento de solemnidad muy importante, termina dándole los últimos toques a la escritura. Probablemente va a ser en la parte final, en algún punto va a haber dejado inconcluso el texto y termina el texto, lo concluye en presencia de las personas que lo adquirieron, de la comunidad que lo adquirió, y acto seguido comienzan a leer ese texto y comienzan a darle uso y se hace una fiesta especial porque es un momento de mucha alegría. Ahora, el, el, el libro de la Torah, el Sefer Torah, tiene una vida útil durante la cual se le hacen arreglos. Por ejemplo, la tinta es una tinta, entonces me voy a devolver un poco. Esta tinta que se utiliza acá sobre el pergamino es una tinta confeccionada usualmente por el mismo sofer, por el mismo escribiente, y es una tinta que tiene unas propiedades muy claras. Tiene que ser una tinta vegetal, no se admiten tintas ni minerales ni de origen animal. Es una tinta vegetal. No puede ser mineral procesado. Hay hay una prohibición en la Torá de utilizar rocas procesadas para hacer un altar, cuando el material natural, digamos, es tocado por el metal y es procesado, ya se ha llegado a un paso
demasiado, en donde se ha involucrado demasiado el ser humano. Se utilizan cosas en donde la esencia del material utilizado no haya sido profundamente alterada. Entonces, en este caso, la tinta vegetal cumple con ese requisito. No podría ser tinta de origen animal porque eso nos colocaría en la utilización de una tinta tamé, es decir, de una tinta procedente de un cadáver y por lo tanto no adecuada para soportar un texto sagrado, para expresar el texto sagrado. De hecho, el soporte del texto sí puede ser tamé, como vamos a ver. Perdón. Entonces, esta tinta que está sobre pergamino está sobre un residuo, sobre un elemento de un cuerpo de un animal muerto. Entonces, el pergamino en sí es tamé. Eso se traduce inadecuadamente como impuro. El tema no es de pureza o impureza, es que tamé quiere decir que es una vida trunca y por lo tanto es un cuerpo inadecuado dentro, dentro de lo que es sagrado en sí mismo. Y está ahí ese pergamino por una muy buena razón. Podríamos tener un libro de papel. No, es un libro en el cual el soporte es tamé y la escritura en tinta vegetal es lo que es sagrado. Entonces, el pergamino, la función del pergamino es ser el soporte que realza el hecho de que lo sagrado ahí es el texto y no el objeto sobre el cual el texto está inscrito. No es el soporte. Por eso un Sefer Torah en sí, el objeto material propiamente no es sagrado. Lo que es sagrado es las palabras que están ahí. Entonces, nos devolvemos a donde estábamos. Cuando el texto se deteriora demasiado y ya no hay arreglo posible dentro de algo razonable, dentro de una utilización razonable, y ya no es fácil de leer el Sefer Torah. Eso es después de muchos años de uso. Es un Sefer Torah, es un elemento, es un objeto tremendamente costoso de fabricar, entonces se utilizan hasta donde se puede para ser racionales y para rentabilizar ese uso y no desperdiciar. Entonces, cuando ya no hay manera de arreglarlo, se declara pasul. Es el término que está aquí marcado, pasul. Entonces, un Sefer Torah pasul quiere decir que ya no se puede usar, que ya no se puede arreglar y entonces se coloca en un repositorio, una reserva, y eso se llama en hebreo una genizá. Entonces, la genizá es un elemento importantísimo en una comunidad judía. Siempre tiene que haber un lugar no accesible para el público en general, que es donde se depositan todos los documentos que llevan el nombre sagrado, el nombre divino, que es el nombre impronunciable. Por eso es que no estoy diciendo Dios, porque eso no es, ¿sí? Es el nombre sagrado que de hecho no es un nombre propiamente, es lo que se llama el tetragramatón en hebreo, en griego, las 4 letras, Yod, He, Vav, He, y eso no es un nombre, es una especie de palabra que conjuga en 3 tiempos un mismo verbo, ¿correcto? Es complejo, es una metáfora, por supuesto. Entonces, en todas las comunidades grandes que tienen los medios hay una genizá. Por ejemplo, esta es la genizá de Kolkata en la India. Es una ciudad importante cerca de Bangladesh donde hay o había una comunidad judía. Y entonces en el cementerio judío está la genizá. A la Torá, en el momento de descartarla, se la descarta con los honores de una persona fallecida, porque la dignidad de la Torá es similar a la de una persona. Entonces, porque es la herencia, es un patrimonio humano invaluable y ese es lo que se quiere decir con este tipo de actitudes. No es simplemente el fetichismo de algún objeto, para nada. Es esa herencia que estamos
honrando como si fuera una persona fallecida, que es a su vez también una portadora de herencia. Entonces, en este cuartico se guardan todas esos documentos, Torah u otros documentos que lleven el nombre inefable escrito. Acá tenemos una genizá sencilla en una comunidad que no tiene, una genizá sencilla en una comunidad que no tiene recursos tan grandes. Y entonces en el cementerio lo que hacen es una tumba donde colocan todos los documentos, libros y si acaso un Sefer Torah que estén pasul y los cubren y los entierran como una persona, con una ceremonia especial. Acá tenemos la Genizá más famosa de la historia hasta ahora, que es la Genizá de Fostat, de la sinagoga de Fostat, que es el barrio antiguo del Cairo. El barrio antiguo del Cairo había una sinagoga, la fueron a reformar en el siglo XIX, y cuando abrieron, dentro de la sinagoga había una habitación que tenía todos los documentos antiguos, datando de inclusive siglo octavo y noveno de la era común, eran cosas muy antiguas. Y en esa Genizá, los ingleses pues recogieron los documentos de la Genizá y se los llevaron a Oxford. Y en la Universidad de Oxford, eh, pues tenemos un señor muy importante, Salomón Schechter, que vemos en esta fotografía, que está estudiando los documentos de la Genizá. Salomón Schechter es uno de los enormes personajes del judaísmo conservador, que luego sería el judaísmo masortí. Y aquí algunas de las cosas que había en la Genizá de Fostat. Este es el documento de una redención de cautivos, firmado por Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, en el siglo XIII, y cumple en cierto sentido la misma función de la Torah, es redimir aquí y ahora. Entonces lo que estaban haciendo acá era reuniendo dinero para pagarle unos piratas secuestradores y liberar a unos judíos cautivos en su época, y a veces también gente no judía que estaba cautiva. Y es un documento donde está el nombre inefable escrito en alguna parte y se guardó en la Genizá del Cairo. Para mis amigos filósofos del grupo, pues ahí tienen la escritura de puño y letra de Maimónides guardada en esa Genizá. Nuevamente, acá tenemos el Yad con mucha claridad. Se ve cómo se utiliza este palito para poder ir marcando el texto que se va leyendo. Y retornamos así al texto. Después de mirar todo lo que rodea al texto en términos generales, nos vamos a ir en el contexto a la parte más relacionada con el texto. Aquí está el texto tal como se presenta en estos rollos de Torah, en estos Sifrei Torah. ¿Sí? Ustedes pueden ver que son textos que no están punteados, solamente tienen las letras correspondientes al alfabeto. Este es Parashá Bereshit, ¿sí? Y están los 5 primeros versos en texto no punteado. Si uno no conoce el texto de memoria, uno no puede leerlo. No hay manera. Nuevamente, esto nos insiste en que es la persona que va a darle vida al texto a través de la lectura, de la recitación y luego de la interpretación, la que es responsable de la sacralidad del texto y de la vigencia de ese texto, sobre todo de la vigencia. Entonces, ¿qué se requiere para poder leer un rollo de Torah? Se requiere estudiar muchísimo. Primero saber hebreo, saberlo leer, pero después estudiar el texto mismo de la Torah hasta el punto de poderlo leer sin los elementos complementarios, sin las vocales. Aquí, ¿qué dice? Dice vr, shi, br, min, mam, yim, ath, rets. Y eso que hice trampa, le coloqué algunas vocales porque si no son los puros sonidos de las consonantes, o sea, puros sonidos de las letras que no dicen nada.
Esa es la característica de del primer alfabeto que existió, que es el alefato, el alefbet, que es este, ¿sí? Eh, y que insiste en su época era por abreviar, no meter vocales, no simplificaba la escritura, pero la hacía que la lectura fuera difícil. Después nosotros conservamos ese tipo de alfabeto porque nuevamente implica que tiene que haber seres humanos constantemente trabajándolo para no perderlo. Y ese es el punto. Entonces, gracias a este conocimiento de este tipo de texto, es que los sabios después cuando descubrieron las ruinas de Babilonia, de Nínive y todas esas ciudades, les quedó bastante más fácil interpretar los textos, pues son textos de idioma semítico muy cercano a este texto hebreo. Entonces, miren las ventajas que tiene para el historiador el, uh, y para el erudito que se interesa en el proceso humano, el tener el conocimiento de estos idiomas y de estos textos tan antiguos, no solamente el hebreo, el judío, el sánscrito, los idiomas indígenas, poderlos fijar en escritura para no perderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos ya en lo que se llama la Biblia Stuttgartensia, en el Codex Leningradensis, el texto con todo el complemento masorético. Se llama Masorá, todo este conjunto de dispositivos que permiten leer ya en forma detallada el texto. Entonces, este punto que está acá en la mitad de esta letra la vuelve oclusiva. Entonces, esto es una B. Gracias a este punto sabemos que esta letra se lee como una B y no como una V. Acá abajo tenemos las vocales punteadas, lo que se llama, lo que correspondería, perdón, a las vocales que luego se inventaron los griegos. Esto es una E, esto es una E, esto es una I, esto es una A, una E corta, una I nuevamente, otra E, una forma de A corta, esta es una A larga y así sucesivamente. Y luego junto con estas vocales vamos a tener lo que se llama teamim, que son estos signos como este semicírculo, este ángulo recto, este huesito apostador que hay acá, nuevamente un semicírculo, otro semicírculo pero que esta vez sube, un semicírculo que baja, una tilde, esto es el equivalente de una tilde, y esto es otro signo diacrítico, este es como un punto seguido, por decirlo de alguna manera, o un punto aparte, es un punto, ¿sí? Sof pasuk se llama, final del final de la parte, de la porción del texto. Entonces, gracias a estos signos, yo ya sé que esto se dice Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso es con las vocales, ¿correcto? Y si ya meto la entonación, entonces digo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Correcto? Ese es la facilidad que permite la Masorá, la escritura ya completa con signos de vocalización y signos de entonación. Ok, esa Torá está dentro de lo que nosotros llamamos el Tanaj, que es la Biblia hebrea y que se compone de la Torá, los Nevi'im y los Ktuvim. Torá, vamos a ver el significado de la palabra. Nevi'im, Naví es profeta, Nevi'im es el plural, profetas, y escribir, entonces Ketuvim es los escritos, ¿correcto? Esto todo es lo que llaman los cristianos las escrituras.
las escrituras sagradas. Entonces, para los judíos no es así, no es esto nomás, no es las escrituras realmente. Para los judíos no es solo el texto, aunque el texto es el punto de focalización principal, sino como lo decíamos en la conferencia anterior, es también la pragmática. Es el texto viviente, es el texto comentado, es el texto interrogado, es el texto explicado y reexplicado desde diferentes puntos de vista. Es el texto estudiado dentro de su contexto histórico. Es el texto estudiado y soñado desde nuestra interioridad y desde nuestra subjetividad también. Es, es el texto en la totalidad más completa que podamos pensarlo. Ahora, justamente esa pragmática no es simplemente una reunión aquí y ahora. Esa pragmática es algo que se ha desarrollado a través de los siglos. Entonces, parte de ese contexto, la parte pragmática, involucra algo que llamamos tradición, pero no es la tradición entendida como usualmente se entiende. Acuérdense que la tradición, como usualmente se comprende, es un conjunto de prácticas fijas. No, no, es que vamos a hacerlo así. No, 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 no lo hagamos así. Es que esa no es la tradición. Eso es una muy mala comprensión de la tradición. Muy mala porque nos cristaliza. Nosotros tenemos que ser leales a la tradición, conservando aquello que es significativo, aquello que le da sentido a lo que estamos haciendo, al texto que estamos trabajando y a las acciones que estamos cumpliendo. Pero no es tradición darle ese sentido exactamente de la misma manera. Ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos que cambiar esa forma, a veces, no todo el tiempo y no de cualquier manera, pero a veces tenemos que cambiarla para facilitar la comprensión y la proyección de sentido. Entonces, tradición nuevamente no son los contenidos en sí, sino el proceso de transmisión. Y aquí nos ayuda mucho el lenguaje jurídico colombiano. Un certificado de tradición en Colombia, ¿qué es? Es un papel que nos dice que algo estuvo en poder de un señor y luego de otro señor y luego de una señora y luego de otro señor y luego de otra señora y otra señora y otra señora. ¿Sí? Es el certificado que nos dice cómo ha pasado de mano en mano, cómo ha sido transmitida la propiedad de esa cosa, de esa finca raíz, por lo general. En inglés es todavía más omnipresente. La palabra trade viene de tradere, de tradición, de tradere en latín. El comercio en inglés, el cambio de manos de los bienes es trade, es la transmisión de la propiedad de bienes. Entonces, esa palabrita tradición no es mantenerse haciendo exactamente lo mismo que el tatarabuelito, sino que tradición implica es mantener viviente el texto, ya sea haciéndolo distinto del tatarabuelito, pero cumpliendo con la memoria del tatarabuelito en el sentido de que lo tenemos presente, de que ese texto no está muerto, de que ese texto tiene una fuerza de vida para nosotros. Ahora, dicho, lo vamos a poner de otra manera en un contexto judío. Ese texto es la Torá escrita, es el elemento físico, ¿verdad? Entonces se llama Torá Shebiktav. Pero para comprender esa Torá y facilitar su interpretación en un marco judaico, está la Torá oral, que es la acumulación de conocimientos orales alrededor de ese texto escrito. Esa Torá oral, la Torá Shebe'al Peh, hoy en día se entiende de una forma un tanto restrictiva como el Talmud, que es una colección de libros gigantesca que nos permite interpretar las normas y las leyendas de la Torá en una forma que sea continua con los ancestros y con los rabinos y los discípulos que existieron. Entonces, yo propongo que la Torá Shebe'al Peh no se limite al Talmud,
sino a toda esa tradición viviente que está una parte en el Talmud, pero también otra parte en las responsas de los rabinos, otra parte que son otros textos explicativos, otra parte en la pragmática viviente actual. Es muy importante porque la oralidad en el judaísmo no se pierde. La oralidad es indispensable en el judaísmo. Ese asunto del estudiante hoy en día que se encierra en una biblioteca y cree que porque se encerró en la biblioteca y se devoró 400 libros, está formando parte de una tradición, es cierta en forma muy parcial. Somos herederos de esos autores que leemos con avidez, por supuesto, pero necesitamos desarrollarnos en un medio vivo. Y si hay algo que lo ha recordado es esta plaga del COVID. ¿Cuántos estudiantes no encuentro yo añorando las clases? Así el profesor sea malo. Es mejor una clase presencial que una clase por internet. ¿Por qué? Porque es el grupo lo que le da una vida plena al texto. Por supuesto que yo como individuo se la puedo dar en una vida, eso no hay lío, pero es en el grupo debatiendo, intercambiando, planteando, recibiendo, que nosotros le damos la vida plena al texto. Por eso esa parte del contexto es tan importante. El texto, por supuesto, es cómo lo recito, cómo lo interpreto, cómo lo aplico, cómo lo aprendo y cómo lo enseño. ¿Ya? En eso el judaísmo nos obliga permanentemente a estar recordando una de nuestras principales oraciones, el Shema Israel, en algún momento dice, estas palabras que he colocado en tu corazón, ¿ya? Las enseñarás a tus hijos, Veshinantam levaneja, las enseñarás a tus hijos. Ahí aparece la tradición, ¿ya? Y esa tradición va acompañada además de modos de estudio, ¿correcto? En el Talmud, en la palabra Talmud está Talmid, estudiante, está, eh, bueno, está estudiar, está estudiante, está estudio. En el español antiguo está muy bonito, meldar, es el estudio individual. La persona de la Edad Media ya o del Renacimiento con su iluminada la luz de las velas por la noche estudiando un texto. Eso es meldar, correcto. Pero en el judaísmo también, en el Pirkei Avot, en el Talmud, nos dicen, consíguete un haver. Hoy en día es una haverá. Puede ser una mujer, un hombre, no importa. Lo importante es la característica del haver o de la havera, es que tiene que ser una persona de confianza, una persona que sea buena estudiante y con la cual podamos debatir de los asuntos delicados del mundo. En la época se decía de los pesos y medidas, sí, de plata, de pesos y medidas, de lo que hace grande o pequeño un país, de la riqueza, de la pobreza, pero también del espíritu, ¿correcto? Eso es un Haber o una Havera, es una persona de confianza de ese calibre, ¿ya? También se puede o se debe estudiar en algún momento en Minyan, un mínimo de 10 individuos reunidos debatiendo y compartiendo, ¿sí? Ese Minyan, que quiere decir quórum, de 10 individuos, es porque el número 10 son los 10 dedos de la mano. El número 10 en el judaísmo es la obra de creación. Solamente cuando un texto y un conocimiento están compartidos a nivel más masivo, de 10 personas en adelante, es cuando eso se constituye en conocimiento funcional comunitario y por lo tanto en conocimiento con todas las de la ley. En el judaísmo, el conocimiento guardado por el individuo allá, que se extingue con el individuo, es un conocimiento prácticamente perdido. Es el conocimiento compartido como eso que estamos haciendo ahora lo que nos ayuda a construir el mundo y por lo tanto va con el número 10, que es el número de los mandamientos, de las plagas de Egipto, de todo lo que en un momento dado ayuda a dar el paso de lo que se piensa a lo que se hace. Luego, insistamos en que hay grupos en el judaísmo que se perdieron por ser literalistas, por quedarse en el texto escrito y desechar la tradición oral. Entre esos están, por ejemplo, los saduceos, los tzedukim
y los caraítas, la escuela de Anán ben David, más o menos del 715 al 800 de la era común. Estos dos grupos rechazaron la Torá oral y se basaron exclusivamente en la Torá escrita, y con eso generaron unas pérdidas considerables. Es el hecho de estar guardando la tradición oral y rearmándola y reorganizándola para poderla poner en curso y facilitársela a las generaciones siguientes, lo que ha hecho al judaísmo capaz de sobrevivir y lo ha engrandecido. Entonces, claro, usualmente la Torah oral es el Talmud, lo que estábamos diciendo, pero cuando armamos una noción de Torah oral más amplia que simplemente el Talmud físico, vamos a eso que Mordejai Kaplan llamaba el proceso de civilización evolutiva del pueblo judío. Vamos a generar un movimiento colectivo de cambio, de evolución, que hoy en día es la evolución cultural que viene a sumarse a la evolución biológica y que constituye la característica principal del ser humano, judío o no judío. Es esa evolución cultural. Entonces, en esto, en la Torá y en el proceso de trabajar la Torá, no hay recetas y tampoco hay garantías. Tenían parcialmente razón a comienzo en la modernidad los ortos, los mal llamados ortodoxos, como los reforma. Ambos se excedieron en sus apreciaciones y hoy en día han hecho muchas correcciones en sus teorías originales, en sus puntos de vista originales. Y en esa forma, pues pudieron sobrevivir. Pero justamente no era en la exageración que tenían cada uno de ellos que había garantías. ¿Sí? Lo que hay es la vida, con sus accidentes, sus imprevistos, todas esas cosas, y nosotros tenemos que ver cómo la enfrentamos y cómo podemos echar adelante en un proceso vital. Ese es lo esencial ahora. Ese estudio colectivo, ese proceso de interacción, tiene un ángulo muy importante y es el habitaré entre vosotros. Cuando consultamos filósofos como Martin Buber, como Emmanuel Levinas, o no sé si filósofos, pero en todo caso pensadores. Buber es un poco inclasificable en cierto sentido, porque lo que él escribe no es simplemente filosofía, es en parte filosofía, en parte literatura, en parte poesía, en parte yo qué sé, es muy amplio. Pero Levinas sí tiene un tono y un contenido más filosófico, y ellos ambos van a algo que es esencial en el judaísmo y que el catolicismo ha tratado de copiar de Buber en alguna medida, y es ese habitar entre vosotros. ¿Qué significa? Que cuando la colectividad tiene una vida cultural activa, creativa, pertinente, la presencia divina habita en la relación entre las personas. No es que habita entre las personas allá pues en la mitad del campamento Suaz. No, es que es en la relación dinámica entre las personas. Cuando esa relación se construye siguiendo la Torá, siguiendo la tradición de coherencia y de evolución metódica y abierta, es que se, lo sagrado habita, lo sagrado se vuelve el pegamento de la comunidad, y ese pegamento dinámico es una vida de lo sagrado en la mitad. Entonces, ahí quiero anotar que Steiner lo tiene claro. Dice en su texto, que es muy debatido a veces, el templo como recurso político probablemente fue un gran error. El Sancta Sanctorum, el Kadosh Kadoshim, es simplemente un símbolo. Es el símbolo de esa divinidad que puede habitar entre nosotros si nosotros estamos realmente en función de eso. De lo contrario, pensar que la divinidad va a venir a encerrarse en un cuarto es una idea un poco estúpida, si por lo menos paradójica. Entonces, es un símbolo, es un signo, no es una realidad. Y ese es el punto que el judaísmo actual realza por encima de los fetichismos de que sí hay que reconstruir el templo de Jerusalén. No. ¿Para qué vamos a reconstruir el templo de Jerusalén?
para tumbar las mezquitas y armar la Tercera Guerra Mundial. Es ridículo. Esas mezquitas son hermosísimas. Además, los musulmanes también tienen derecho a adorar ahí, siempre y cuando le jalen al respetico, es decir, siempre y cuando entiendan que ellos cometieron una profanación de otras personas, instalando sus mezquitas encima de un territorio sagrado de otros, sin siquiera preguntar, ¿no? Y con esa convicción absoluta de que mi Dios es mejor que el suyo. Eso es una torpeza histórica colosal. O sea, ni el Dios de los musulmanes, ni el de los cristianos, ni el de los judíos, ni el de nadie es mejor que el del otro. Y eso, si lo tenemos claro, es lo que nos permite trabajar realmente el proceso, tanto de estudio como el proceso de vida. Ahora, ese proceso de estudio y el desarrollo consciente son prioritarios, ¿sí? Estas son las acciones que no tienen medida. Ese estudio es una de las acciones, la principal de las acciones en el judaísmo que no tiene medida, que puede ser poco o mucho, pero mientras esté es esencial. Ahora, la Torá, la palabra Torá, que es el objeto de ese estudio, es muy importante que no se puede traducir simplemente como ley, porque se compone de dos elementos diferentes. Hay una parte que es ley, que es lo que se llama alajá, y hay otra parte que son relatos, que es lo que se llama agadá, ¿sí? Entonces, tenemos este texto que por un lado nos dice qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, y por el otro lado nos coloca eso en un contexto de relatos que nos obliga a meditar sobre cuál es el sentido de esa ley y de cómo hay que aplicarla. Y para hacer eso necesitamos empezar por hacer preguntas. Entonces eso está consagrado en nuestras ceremonias. La ceremonia de Pascua es la ceremonia en donde el niño le pregunta al adulto, Ma nishtana, ¿ya? ¿Por qué esta noche es diferente de todas las noches? ¿Correcto? Y entonces al hacer esa pregunta empieza a elicitar respuestas. Y al traer esas respuestas, ¿ya? Lo que nos implica es el esfuerzo de construir las respuestas para los niños, pero además para los niños y los adultos ambos, la conciencia de que todos no vamos a preguntar lo mismo ni de la misma manera. Ese proceso de pregunta y respuesta es personal y es la base de la libertad en el judaísmo. Esas preguntas son en el ciclo anual el símbolo de la primavera, de Pesaj, de la libertad y de la infancia, ¿ya? La interpretación y la aplicación de la Torah son la madurez que se trabaja particularmente en Shavuot, cuando se toma Azarat y Brayá, es decir, las 10 palabras que plantean lo correcto y lo incorrecto de la acción, ¿ya? Y es el problema de que la madurez es traducir los conceptos a acciones. Y la evaluación y la responsabilidad son el paso anterior a replantear y renacer con mayor eficacia, que son las fiestas, las grandes solemnidades, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, que son las 3 fiestas del otoño. Entonces, el ciclo ritual anual y la Torah son realmente lo que viene a ser el Etz Hayim, el árbol de vidas, ¿correcto? Es el texto con todos sus contextos en un proceso anual de lectura, relectura, en ese proceso que dice George Steiner, que es una pragmática infinita. Acá trae para recordar esa oración que se dice todas las mañanas, ¿correcto? El Udvarim, que ya había citado antes. Estas son las acciones de vida que no tienen medida. La PA, los Bikurim, el Rayón, que son ofrendas. La PA es la más importante, que son las esquinas del campo, es el hecho de dejar liberado el producto de las esquinas del campo en una cantidad que cada uno determina soberanamente para su propio campo, pero que significa que después puede dejar entrar a la gente que tiene necesidades a recoger esos frutos de ese campo. Las obras de bondad y el estudio de la Torá.
Ahora se pasa a las acciones de vida. Ok. Estas son las acciones de vida que alimentan al ser humano de sus frutos en este mundo y fructifican como patrimonio en el mundo por venir. El respeto de padre y madre, la generosidad en el proceder, asiduidad en la casa de estudio, la hospitalidad, la visita a los enfermos, dotar a la novia, acompañar al difunto, el recogimiento al orar y la reconciliación entre Adán, el ser humano, y su compañero. Pero el Talmud Torah, el estudio de la Torah, precede en importancia a todos los anteriores. Voy a traducirlo. Es sin estudio de la Torah, en todos los niveles mencionados, toda la bondad del mundo no logra constituirse en cultura propositiva, como nos diría el rabino Juan Mejía, ni en evolución cultural, como nos diría Jacobo Bronowski. Es decir, aquí tenemos que ser muy claros. Si bien el judaísmo 500 años antes de Cristo y a través de sus profetas, especialmente Isaías, promovió lo que llaman hoy en día una religión de amor, el judaísmo insiste en que con andar amando sin ton ni son, pues no se logra mayor cosa, ¿ok? Ese caballito de batalla del amor sin fronteras y sin criterio es una trampa, más bien. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El amor es algo que se aprende, el amor es algo que se cultiva, el amor es algo que debe ser espontáneo, pero que al mismo tiempo debe estar canalizado, ¿sí? Y el estudio de la Torah es lo que nos permite hacer que esos sentimientos que a veces son nobles, pero a veces no lo son tanto, ¿sí? Los convirtamos en obras de vida, básicamente. Y eso dentro del contexto de una evolución cultural y de una cultura propositiva. No es andar prohibiendo cosas, es más que nada andar aprendiendo a hacerlas bien. Entonces, yo aquí quiero hacer una alusión a un señor que yo quiero mucho, pero que es problemático a ratos, que se llama Pascal, ¿sí? Aquí yo no alcanzo a leerlo bien. La Torá, y lo puse en francés porque es una frase de Pascal que decía, lo que es verdad de este lado de los Pirineos es mentira al otro lado de los Pirineos. En eso yo estoy de acuerdo con Pascal, por supuesto, pero al nivel de la Torá encontramos algo que es verdad de este lado de los Pirineos y que también es verdad más allá de los Pirineos. Y es que cuando un pueblo, sea judío o no sea judío, recorre su camino y se gana la libertad y se gana la supervivencia en acuerdo con su propia actualización de su propia tradición, resolviendo los asuntos que se plantean en su tiempo, se constituye por derecho y mérito propios en lo que está en Isaías, en un pueblo del pacto y una luz de las naciones. Un pueblo del pacto, ¿por qué? Porque es un pueblo que ha interiorizado apropiadamente su relación con sus ancestros y con sus semejantes. No es un pueblo imperialista, es un pueblo libre que no anda esclavizando a los demás y que sabe exigir la libertad para sí mismo. Y es ese pacto entre los integrantes del pueblo, entre ese pueblo y los demás pueblos, y que se convierte en últimas en un pacto con lo sagrado, ¿correcto? Que lo convierte en una luz de las naciones, en un ejemplo a seguir. No es más que eso. Y eso no es una propiedad privada de los judíos. La Torá lo resume en una forma muy especial porque los judíos tenemos que tenerlo presente, pero eso es perfectamente válido para todos los demás pueblos, ¿correcto? Esto es, por supuesto, una lectura actualizada del profeta Isaías, ¿no? Que está aprovechando las enseñanzas de la antropología, de la sociología y también de la vida y de la historia de los pueblos originarios, de los indios y de los negros, esos que siempre los dejan de postre en todas partes, ¿sí? El punto es que la Torá tan solo es la manera judía de avanzar a través de la historia del mundo, y los judíos siempre hemos dicho que cada pueblo tiene derecho, no siempre, pero desde hace como 2000 y pico de años para acá sí, y es que esta es la manera judía de avanzar a través de la historia del mundo, pero que cada pueblo tiene la propia y que cada pueblo debe trabajarle la propia. Entonces vamos a acercarnos un poquito más al texto sagrado. Vamos a entender qué es lo sagrado una vez más. Eh,
Thomas Römer, en sus lecciones del Collège de France, habla maravillosamente del Talmud cuando dice: los libros de la Torah, los libros sagrados, son los libros que ensucian las manos. Esa es la tumá. Es, es la energía de muerte, digamos, que se encuentra en el pergamino de residuo del animal muerto. ¿Correcto? En ese sentido ensucia las manos. Pero nos recalca lo que el objeto es impuro y que lo sagrado es el texto. Lo sagrado es lo que evocan los signos. ¿Correcto? Entonces, leemos con una orientación física, que es un signo. ¿Y cómo leemos? Nosotros leemos de cara a Jerusalén, dicen los rabinos. Muy bien. Yo quiero ir un poco más lejos y decir, no es simplemente Jerusalén. Muy bueno, es la capital histórica, es el centro de lo que el rey Josías y su escuela convirtieron en el centro de sacrificial y en el centro, comillas, religioso. Pero para mí es mucho más importante poner de presente que el único punto cardinal que tiene un sentido muy preciso en el judaísmo es el oriente, es Kedem, por donde sale el sol. Y Kedem es oriente, pero también significa en hebreo antaño. Entonces, el judío, cuando está leyendo Torah en ceremonia pública o cuando está eh, rezando en la forma acostumbrada antigua, está mirando el Kedem, está mirando el pasado, que es lo que él puede ver. Lo que nosotros los seres humanos no podemos ver es el futuro, es lo que está a nuestras espaldas cuando nosotros estamos de frente al Kedem, al oriente, es decir, al pasado. Entonces, esa orientación física es un signo que nos está diciendo algo parecido al mito de la caverna platónico. Y es, ojo, porque usted lo que puede ver no es el mundo, comillas, real. Lo que usted ve es una apreciación fugaz y es un pasado que finalmente es un constructo. El pasado usted lo construye con la memoria y depende de la forma en que usted use su memoria, que ese recuerdo del pasado va a ser constructivo o va a ser negativo y destructivo. Entonces, ojo con eso, que eso es lo único que usted puede ver y de lo cual usted es responsable, de cómo construye el conocimiento del pasado. Usted vive en el presente y está parado en el presente y está en un sitio que usted no puede eh, y estamos en un presente que es inasible porque pasa rápidamente. Entonces, como pasa rápidamente, pues ni modo, eh, vívalo con intensidad, no trate de aferrarse a él porque no tiene sentido. Y la responsabilidad del futuro es la responsabilidad del creador, no del ser humano, ¿correcto? Sino en la medida que el ser humano, a través del trabajo sobre el pasado y en el presente, construye el futuro. Eso sí. Entonces, esa lectura se hace de frente al Kedem y con la cabeza cubierta y con un talit. El talit es una prenda que es un manto de oración. Ahorita no pude conseguir una foto que me gustara y tal vez lo pueda mostrar en otro momento o sacar una foto al mío. El talit tiene una característica importante y es que cuando estamos parados ya en esa posición de oración, el talit tiene 4 esquinas que se llaman Arba Kanfot, que son las 4 esquinas del mundo. Esas 4 esquinas del mundo finalmente son los puntos cardinales. Y cada una de esas esquinas lleva lo que se llama tzitzit, que son unos flecos que llevan nudos en los cuales el valor numérico del nombre inefable está puesto. Entonces, es una sacralización a través de la prenda de vestir, pero que nos insiste es que el énfasis es el momento sagrado que estamos viviendo. Y ese talit es también, se llama rocío. Tal, en hebreo, tal es rocío y talit es una prenda referente al rocío. Ese rocío está en las bendiciones de los patriarcas, es la fecundidad de la tierra, es también en el Éxodo, en Shemot, en el momento en que se sale de Egipto, es el rocío que da abundancia, ¿correcto?
Entonces, nuevamente, el estudio vinculado con la abundancia. Y las franjas de color púrpura, que en un comienzo eran en principio de púrpura, nos están recordando es la tierra prometida, porque Canaán quiere decir púrpura y Phoenix en griego, Fenicia, quiere decir púrpura. La tierra prometida, la tierra sagrada es la tierra de la púrpura, porque se produce el color que es el color del cielo al amanecer y al ocaso. ¿Sí? Es ese estar leyendo el texto sagrado en un momento y una hora preciso, la hora de la convocatoria, cubiertos por los cuatro, orientados por los cuatro puntos cardinales, cubiertos por el símbolo del rocío y de la púrpura, lo que nos coloca, como diría Mircea Eliade, en ab hilo tempore, ¿sí? Lo sagrado y lo profano hace mucha alusión a eso, a colocarse en el ritual en el comienzo de los tiempos. Ahora, ese espacio sagrado en la Torá, en sentido estricto, es la tierra que emana leche y miel, el espacio donde nos deberíamos ubicar. Pero por el exilio, por el agolá, el judío no lo puede hacer. Entonces, en la antigüedad era Canaán, la tierra de la púrpura, era Fenicia. Y era una tierra que no tenía fronteras definidas. Los ultraortodoxos han estado escarbando la Torá para mirar a dónde pueden decir que tiene que llegar el Estado de Israel y es una locura. Eso es imposible de decir realmente. Y es adrede. Es que el problema no es un territorio exacto. El problema es que el territorio nos evoque la noción de sacralidad y nos recuerde que en un comienzo la deidad estaba vinculada al territorio y que es la tierra lo que tiene que ocuparnos en el sentido de mantenerla productiva y mantenerla fértil y no dañarla como lo que estamos haciendo hoy en día, ¿ya? Pero es la Torá realmente la que nos permite avanzar por los caminos de leche y miel, como dice la expresión cuando vamos a viajar. Se desean mutuamente las personas caminos de leche y miel, recorrer caminos siempre dentro del sendero de la Torá, ¿correcto? Y entonces, ¿dónde está el espacio sagrado? Y un punto importante es que no está en la sinagoga. La sinagoga es un edificio NN, a veces más bonito, a veces más feo, no importa, ¿correcto? Entonces vuelve la pregunta, desde el año 70 de la era común, cuando destruyeron el templo de los romanos, ¿dónde está el ara? El altar, por llamarlo así, de los judíos. El axis mundi, para hablar de la terminología de Mircea Eliade. Pues está donde se elevan las voces con palabras de Torah y es la mesa del comedor en el hogar del judío. El templo se fue, el templo ya no va a volver, espero yo, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que donde hay un hogar judío, en donde se sigue cultivando y se sigue ejecutando la tradición, la transmisión de la Torá en los contextos apropiados, ¿ya? Allí se elevan las voces, que era una parte del ritual del templo, la elevación hacia el cielo de las ofrendas y de las cosas, y de las ideas. Por eso es que todas las sesiones de oración del día se terminan en el judaísmo en la mesa, con palabras de Torah y el Birkat Hamazon, que es la bendición de agradecimiento del alimento. En el judaísmo, cuerpo y espíritu están totalmente ligados y eso también le da sentido a que la Torah, el libro de la Torah, tenga a veces el tratamiento de un cuerpo humano. El ara es esa Torah sumada con el alimento. ¿Por qué es el ara? Porque cuando se hacían los sacrificios en el templo, los animales que se sacrificaban no era para quemarlos simplemente y que, comillas, Dios se los comiera. Nadie en ese momento de la historia estaba ya pensando que los dioses comían como los seres humanos, ¿sí? No hay que subestimar a nuestros ancestros así tengan 3000 años de antigüedad. Muy antiguamente, algunos alimentos se consumían a través del fuego para que el humo y el olor subieran, pero al cielo, ¿no? Y generaran el axis mundi. Pero lo más importante es que la carne que salía de los animales sacrificados era repartida a los miembros de la población para que se alimentaran. El sacrificio en la antigüedad no es para que los dioses coman,
Eso es un error brutal que estamos haciendo al decir eso. Miren los cursos de asiriología en internet, que hay unas universidades alemanas maravillosas que lo están dictando. Los cursos de asiriología le cuentan a uno que hace más de 3.500 años los asirios ya hacían los sacrificios, era para facilitar que la colectividad se alimentara bien. Era la famosa costumbre que los economistas que se alimentan también de historia y no de fórmulas matemáticas abstrusas, eh, utilizan esos conceptos, es el concepto de redistribución del excedente económico, ¿ya? Y es consagrado en el texto bíblico con esas palabras famosas de, de, de Isaac a su hijo Esaú, que dice, haz con la cacería que consigas un plato sabroso como me gustan y tráelo para que lo coma. Mi nefesh te bendecirá antes de que yo muera, porque la bendición no viene de un estómago vacío. La bendición se hace con placer, la bendición es plenitud. Entonces, en el judaísmo, el alimentar al hambriento es permitirle llevar a cabo actos de bendición, actos de sacralización. Sin lo uno no hay lo otro. Y eso es fundamental. O sea, esto no es una cultura en donde muérase de hambre para que sus rezos lleguen más rápido al cielo, porque sus llantos llegan más rápido que sus bendiciones. No, es una cultura en donde las bendiciones llegan al cielo porque hay plenitud en los seres humanos, se está cumpliendo la meta de que el ser humano sea capaz de sacralizar porque tiene las fuerzas de hacerlo. Entonces, nuevamente, los lugares especiales, bonitos, la sinagoga de Praga de 1270, donde enseñó el Maharal de Praga, un rabino muy famoso. Eh, el Arona Kodesh, aquí en el fondo, el lugar donde se guarda la Torá, en la sinagoga justamente de Praga, la Alnoy Shule, ¿sí? Pero todos esos lugares son relativos y nos vamos a Abraham Joshua Heschel para decir, la Biblia está más interesada en el tiempo que en el espacio. La sacralización del lugar no es tan importante como la sacralización del tiempo. La Biblia mira al mundo en la dimensión temporal, está más atenta a las generaciones, a los eventos, que a los países o las cosas. Está más interesada en la historia que en la geografía. Para comprender la enseñanza de la Biblia, uno tiene que aceptar su premisa de que el tiempo tiene un significado para la vida, cuando menos igual de importante que el del espacio, que el tiempo posee una significancia y una soberanía propias. Esa es la genialidad de Ralph Heschel y la complementa. No existe equivalente de la palabra cosa en hebreo bíblico. La palabra davar, que en el hebreo más tardío vino a denotar cosa, como en Israel hoy en día, significa en hebreo bíblico habla, palabra, mensaje, reporte, nuevas, novedades, consejo, solicitud, promesa, actos, buenas obras, eventos, modo, manera, razón, causa, pero nunca cosa. Ok, ¿y a dónde va él con eso? ¿Es ese un signo de pobreza lingüística o más bien una indicación de una visión no distorsionada del mundo que no identifica la realidad con la característica de ser cosa y nos recuerda? Realidad es una palabra derivada del latín res, cosa. La civilización occidental cosifica, reifica. En cambio, la perspectiva de lectura de la Torá es una perspectiva de vida opuesta a la reificación. Es una, es una perspectiva de supervivencia y de plenitud en el tiempo. Ya vista la perspectiva que hay que colocar en la lectura, entonces vemos, la Torá se lee en ceremonia pública los días sábado, lunes y jueves. Los lunes y jueves porque son los días de mercado y son la marca de que hoy en día la Torá se lee para todo el pueblo, no solamente para los reyes, como se acostumbraba antes de Esdras y Nehemías. El ciclo de lectura de la Torá es anual o bianual y se sincroniza con las fiestas del calendario. El calendario es un calendario lunar ajustado al año solar. Y aquí llegamos al texto que ya habíamos medio observado, es el texto de la creación de Bereshit, que vamos a poder contemplar
con más cuidado en la próxima sesión. Espero haber dejado tiempo para las preguntas. Sí, sí me alcanzó el tiempo. Sí, Entonces, por favor, voy a quitar esto. sí, Adriano. Ok, estuvo demasiado rápido. Estuvo muy buenos. O sea, todo lo que dijiste muy A ver, interesante, muchos datos que sería bueno que también hiciéramos como una carpeta para compartirlo entre los que asistentes al taller de estos, como las fuentes, ¿no? Que estás usando y todo esto. sí, yo tengo ya la bibliografía lista. Lo que pasa es que te propongo que la circulemos después de terminar ahorita la charla para que tengamos es más bien tiempo de mirar las preguntas. Me preocupa es que me parecieron unas cosas un poco desagradables aquí en mi teléfono. ¿Hubo algún sabotaje o algo? No, 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 Ok, no, no. bueno, eso me Todo tranquiliza. está bien desde Mm, acá. Pues estuve viendo aquí en el chat y, y, y veo, pues las personas pueden comenzar a enviar sus preguntas porque no hay muchas todavía, pero vi que Pero había una. dame las que hay en el chat. Ujú. Sí, estoy buscando porque vi que había una. Sí, sí, sí. Bueno, Adriano, no, no hay, son preguntas como de tipo formal, como cuándo se va a subir el video de este taller y etcétera. Entonces, hay personas que están preguntando por las que dejaste pendientes en responder la vez pasada en la conferencia inaugural. Si Ok. quieres, Eh, podríamos empezar con esas. uy, pero es que me toca ir a buscar. Vamos a ver cómo me va con esto. Susana tiene una pregunta. A ver, yo quiero atender las de hoy. Las otras están, las respuestas están por escrito. Yo las circulamos junto con la bibliografía ahorita al terminar, ¿te parece? Vale, Y hay una más bien pregunta atiendo las de ahorita. y luego Dígame. leemos la pregunta este, de Sergio Garzón. Hay una de Holocausto por ahí que me pareció interesante. Sí, entonces Susana, puedes hablar si quieres. Te activo el micrófono. ¿Quién? Susana, Ok, ok. sí, ya lo tiene activado. Te escuchamos. Oh, Susana. Hola, Adrián. Muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho, muy ilustrativa, muy completa. Muchas gracias. No, yo quedé interesada en esa parte de la reificación porque como tú decías, la filosofía occidental, buena parte de la filosofía occidental, digamos, tiene como característica eso, la reificación, la idea de, por ejemplo, de reificar un verbo, reificar un adjetivo, o sea, volver cosas, adjetivos, volver cosas, verbos. Y me parece interesante lo que tú dices de la Torá de no hay reificación, o sea, hay otra perspectiva. Entonces me gustaría saber cuál es esa otra perspectiva, si tú pudieras profundizar un poquito en eso. Ok, la perspectiva es la perspectiva de vida. Ya la había dicho yo, la había mencionado en la conferencia pasada y la he tratado de repisar, de repasar en esta conferencia. Y es la perspectiva de que tenemos que pensar la vida utilizando todos los recursos, las leyendas, los mitos, la razón, la ciencia, la historia, o sea, todo lo que el ser humano en su totalidad tiene disponible es todo necesario para poder pensar la vida. Entonces, la única manera de evitar la reificación desde el punto de vista del judaísmo es ese estudio combinado con la acción constante, ¿cierto? La vida judía es en el orden que quieras, estudio, trabajo,
reflexión, estudio, trabajo, reflexión. Pero primero puede ser trabajo, reflexión y estudio, como quieras. Pero la idea en la vida judía es combinar eso y la disciplina de estudio de la Torá es esa. Esa es la manera de combatir la reificación. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas el hombre en todas sus dimensiones, no caes en la trampa de, por ejemplo, la famosa ciencia económica actual, en donde se atiende una cantidad de variables y se hacen análisis, y lo último que se piensa es que eso está afectando seres humanos. Es que se supone que toda esa reflexión se hace es para crear, aunque sea una abundancia relativa en una sociedad. Y entonces tú tienes a mis amigos economistas que me detestan porque yo se los recuerdo con mi sola presencia. Yo renuncié a la economía formal por esa razón, porque reduce a los seres humanos a números, porque reduce el papel del dinero a estadísticas, cuando el dinero es básicamente un medio de compartir socialmente. Es la forma de hacer tradición en la práctica social, ¿sí me explico? De compartir la propiedad, de transarla, de hacerla común. Es una herramienta en eso y se nos olvida. Y así sucesivamente podemos citar todo. Si nosotros nos concentramos en un aspecto del ser humano únicamente, terminamos reificando. Entonces ese ir y venir entre diferentes aspectos, es interpretar las leyendas de la Torá en código económico a veces en código poético, a veces en código psicológico, a veces en código social, a veces en código artístico. ¿Yo qué voy a saber? Usa todos los códigos para justamente traer el pensamiento a la vida y no abstraer la vida en pensamientos que no conducen a nada. ¿Correcto? ¿O todavía está oscuro? Oh, correcto, correcto. Es que yo había entendido la reificación de una manera diferente, pero ahora ya me queda más claro qué era lo que querías decir con reificación. Es la cosificación de los seres humanos. La Esa es cosificación de los seres la humanos, clave. exacto. Las otras Es, son importantes, pero la ajá. de los seres humanos es fatal. Ah, ya, listo, listo. Muchas gracias, Adrián. No, de nada. Gracias, Susana, por la pregunta. Adriano, hay otra pregunta de Sergio Garzón de cuál es el origen de la palabra holocausto con el sentido de sacrificio. Ok, es que holocausto es sacrificio ígneo. Eh, Originalmente había varios tipos de sacrificio, uno de los cuales involucraba consumir el cuerpo del animal en fuego, ¿ok? El holocausto viene del griego la palabra y significa que tú una vez que sacrificas el animal o la planta, lo consumes con fuego. Esa es la significación original y esencial. Los holocaustos en el templo de Jerusalén estaban hechos para que el humo subiera hacia el cielo, el olor con el humo subiera, y eso era parte de una comunicación en dos direcciones que se daba en el templo de Jerusalén. El humo subía, las oraciones y las palabras subían, y a cambio de eso bajaba la lluvia. Y por eso había lo que llamaban la mar de bronce, que era una fuente de bronce gigantesca cargada por 12 bueyes de bronce, que son los 12 meses del año, las 12 tribus de Israel, etcétera. Y esos 12 bueyes estaban recogiendo lo que caía del cielo, que era la respuesta de la divinidad del creador ante las plegarias de los seres humanos. ¿Correcto? Era el ir y venir que se daba en los hechos en el templo de Jerusalén. Entonces, la función del holocausto en el templo era esa, era a través del fuego que hacía desplazar hacia arriba el humo y el olor de las ofrendas, contribuir a la comunicación en dos direcciones. Ahora, es muy importante insistir, es una palabra griega, no es una palabra hebrea. La palabra hebrea para sacrificio es corbán, que quiere decir acercamiento. El corbán es acercamiento en dos sentidos. Es el acercamiento con el amo de la creación, por un lado, y por el otro lado es el acercamiento entre los seres humanos que van a compartir la carne de los animales sacrificados y van a comer juntos. Ese sentarse a comer juntos es
el simbolismo esencial del acercamiento que se quiere. Listo. Gracias. Hay otra pregunta. ¿Quién puede o está capacitado para escribir la Sefer Torah, tanto en términos eruditos como espirituales? Uy, uy, uy. Es que no veo mucho la diferencia en el judaísmo. Es decir, tal vez en el cristianismo hay personas que, que, te- que pueden separarles la noción de erudición de la noción de espiritualidad. En el judaísmo no mucho. No es la idea, la idea no es separar esas dos cosas. Eh, pero bueno, un Sefer Torah lo escribe un sofer, un escribiente, que tiene que tener una formación similar a la de un rabino. Normalmente es complicado porque el software, la gente cree que la formación es menor. De hecho, no. Tiene que tener una especialización en todo lo necesario para escribir el texto, pero necesita una formación en Talmud, una formación en toda la tradición muy completa. Entonces, un cantor, un escribiente, un sofer o un rabino son lo mismo o deberían ser lo mismo. A veces en los seminarios rabínicos, para abreviar un poquito la formación de los cantores y de los escribientes, les hacen cursar unas materias menos que a los rabinos, pero a mi modo de ver eso es una vez más la sociedad que se atraviesa, las crudas necesidades sociales que se atraviesan. Un sofer es simplemente un rabino que se especializa en escribir, es eso. Y un rabino es una persona con una inmensa capacidad, un inmenso conocimiento, que es capaz de enseñar y capaz de juzgar, de constituir o formar parte de un tribunal de justicia. Eso es un rabino. Y pues eso son palabras mayores. Vale, muy bien. Se puede, dice alguien más en ese mismo sentido, en el texto de Génesis, el proceso creacional se da a través de la palabra de la divinidad. Por eso la sacralidad del Sefer Torah. Sí, la sacralidad es una sacralidad de palabra. Ahora, dentro de las limitaciones que tiene una palabra, ¿no? Es muy claro para los que escribieron la Torah que no es Dios, sino son seres humanos que la escribieron. Y los judíos, la mayoría lo tenemos claro. Entonces, hoy en día, hasta los llamados ortodoxos tienen explicaciones para explicar que sí es Dios que está hablando, pero que no, pero que sí, pero que no, ¿no? Es demasiado obvio porque la Torah justamente está llena de errores de transcripción, combina estilos de hebreo muy diferentes, combina una cantidad de cosas que los filósofos y los científicos desde el siglo desde el siglo XIV o XV ya empezaron a decir, ¿sabe qué? Esto no lo escribió Dios y no fue dictado por Dios, ¿sí? Entonces, esa claridad la tenemos que tener. Una vez que tenemos esa claridad, pues básicamente sí, podemos decir que los seres humanos para poder explicar o para poder hacer una crónica poética útil de lo que es la creación, pues compusimos el famoso Génesis, ¿ya? Pero que Dios hable o no hable me perdonan, pero es un planteamiento un poco limitado, no muy inteligente, ¿ok? La divinidad no está a ese nivel. En el judaísmo, la divinidad trasciende justamente. Entonces, en los seres humanos, para poder hablar de la creación, decimos que Dios dijo, pero eso es un cuento nuestro, eso es la manera en que nosotros lo expresamos. Pero no es que Dios hable, no es que Dios piense, no es que las ideas, no. Es una manera de los seres humanos de hablar las cosas, de expresarlas, para sobre esa base construir discursos y sobre la base de esos discursos poder desarrollar un pensamiento. Nosotros no podemos colgar el pensamiento del vacío. Entonces nosotros lo colgamos de la interpretación de textos y escribimos esos textos con gran esmero. La Torah es escrita con un esmero impresionante y es el producto de muchísimas generaciones de maduración, pero no es más que eso si nos vamos al punto. Y ya en sí eso es un monumento colosal, ¿no?
Entonces, miremoslo desde ambos lados. Es un monumento colosal de dedicación y de inteligencia y de sensibilidad y de muchas cosas, pero está lleno de errores, está lleno de cosas localizadas en el tiempo. Entonces, la famosa maldición de la homosexualidad, qué pena, pero eso es de los puntos que más claramente quedaron para los judíos no ortodoxos y los judíos seculares. Esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Eso es simplemente la expresión de costumbres antiguas que ya no tienen razón de ser en nuestra época. Entonces, tenemos es que celebrar que un homosexual encuentre su vocación de homosexual, así como un cura que encuentre su vocación de cura o una persona su vocación de marido o de esposa, ¿no? Pero no acantonarnos en todos esos pedazos del texto de la Torá que nos evocan es costumbres antiguas que ya no tienen curso. Muy bien. Yo creo que hay tiempo para dos últimas preguntas. Tú Y manejas eso. Muy bien. entonces quería preguntarte, ¿se puede considerar a esta perspectiva, a la tuya o a la que nos planteas, digamos, en estos talleres, la perspectiva humanista del judaísmo como la más influyente, pues, en la actualidad en cuanto al judaísmo actual? Pues sí, es decir, es la perspectiva, yo quiero precisarlo. Yo estoy dictando un curso pensando en la Universidad Nacional de Colombia y en todas las personas que pueden acudir a la Universidad Nacional. Entonces, en ese sentido lo hago como un humanista. Cuando yo me voy a mi práctica judía parece desde afuera, usted la ve, y es una práctica en muchos sentidos ortodoxa, ¿sí? En eso soy un reconstruccionista, tengo unas ideas que van en una forma y la práctica la limito a ciertas cosas muy precisas para poder manejarla bien. Y eso es muy influyente hoy en día porque es, somos los interlocutores, los que todavía seguimos estudiando Torah e insistimos en que eso es importante, somos los interlocutores de los seculares que están haciendo otra tarea importantísima, que es desprenderse de todo. En un momento dado se desprendieron de la Torah, se desprendieron de todo y cumplieron esa función importantísima que es quedar desnudos ante el mundo con una cantidad de teorías científicas maravillosas y filosóficas maravillosas en el bolsillo, pero terminaron por darse cuenta que solo tenían un pedazo del rompecabezas, que nosotros teníamos el otro pedazo. Y entonces nuestra tarea como judíos es no eliminar la comunidad, no disgregarla, sino al contrario, traerla junta, es para que estos pedazos se suelden otra vez, se junten y tengamos una visión de conjunto que realmente sea productiva. Entonces, mi visión es interesante en la medida en que colabora con reunir, con reunificar, con facilitar el intercambio para que tanto los muy seculares, que a veces ni piensan en la Torá, y las personas muy orientadas hacia la Torá, encuentren la interlocución y encuentren el camino para compartir. Vale, gracias, Adriano. Hay alguien que hace un comentario y a mí me gustaría, pues, hacerte una pregunta o sea, más de mi parte de ese comentario, porque alguien dice, bueno, parece ser también una pregunta, dice, ¿por qué parece existir una ruptura en esta cosmovisión con el cristianismo si se supone que tienen la misma raíz? Y yo quisiera como también agregar algo allí y es, por ejemplo, si hemos visto, según nos has comentado, que pues prácticamente, y como lo dijiste en la conferencia inaugural, tanto estos ortodoxos y ultra ortodoxos que se creen tradicionales, son modernos, o sea que este judaísmo es más que todo moderno. eh, ¿Cómo se diferencia de que puede ser ese judaísmo histórico que estuvo en los tiempos de Jesucristo y de sus discípulos, etcétera, ¿no? Del origen del cristianismo. Sí, perdónenme, voy a conectar esto antes de que se me vaya la señal. Ok, listo. A ver,
Lo que tenemos que tener muy claro es que el judaísmo y el cristianismo no son lo mismo. El cristianismo comenzó como una sección, un sector del judaísmo muy preciso, muy pequeño, y a medida que fue desarrollándose, se fue separando del judaísmo y el judaísmo se fue separando del cristianismo. De tal manera que, por ejemplo, hoy en día está claro para muchos que Jesús era judío, y sin duda lo era. No era cristiano, era judío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que era judío? Pues porque vivía su tradición judía en pleno y probablemente no tenía ninguna intención de generar un movimiento ni una separación del pueblo judío. Él pertenecía probablemente, ahora ahí aquí viene la cuestión del problema histórico, que nosotros no conocemos quién era él realmente. Entonces, suponemos que era parte de una secta farisea, de un grupo fariseo, que estaba muy en contra de los sacerdotes que administraban y manejaban el templo en esa época, porque eran sacerdotes que desde el punto de vista del pueblo judío, especialmente la parte farisea, eran sacerdotes que estaban traicionando la nacionalidad en todas sus formas y estaban muy ligados con las clases dominantes y muy ligados con con las clases imperiales. Entonces, eso es lo que explica toda esa bronca con los famosos disque mercaderes del templo y todas las protestas y la predicción de la destrucción del templo, tiene que ver con que la fracción judía de donde pertenecía Jesús estaba muy encontrada con los de Jerusalén y con la gente del templo. Ahora, más allá lo que ocurrió fue que a medida que pasó el tiempo, las fracciones de conversos al judaísmo y sobre todo la fracción paulista de San Pablo fue tomando la delantera y en últimas les tocó escoger a los judíos que seguían trabajando su Torah y sus cosas dentro del cariño por Jesús y todas esas cosas, pero que seguían una versión más clásica del judaísmo. Les tocó escoger, o se iban con estos otros que decían que no era importante circuncidarse porque la circuncisión era un tema espiritual y no material, y que lo que importaba no era rezar, sino la intención, y que María era virgen y un poco de cosas que para el judaísmo no son aceptables. Y entonces, y empezaron a hablar de Dios, que para el judaísmo eso tampoco es aceptable. Y entonces se tuvieron que escoger y unos se devolvieron al judaísmo, otros se fueron con los cristianos. Y eso está bien, es decir, el nacimiento del cristianismo es un derecho legítimo de una fracción de la población de la antigüedad que ante el horror que representó el Imperio Romano en el Medio Oriente, trató de construir una alternativa. Esa alternativa fue cooptada después por el propio imperio y se volvió eso que nosotros ya conocemos como la historia de la iglesia y la patrística y la no sé qué la iglesia imperial. Y ahí es donde ya no tenemos nada que ver los cristianos con los judíos, pero nada, nada es casi nada. Un común origen no quiere decir que vamos a ser iguales o que nada. Mira lo que pasa con los hijos. Yo tengo 3 hijos, tenía, pues ya una murió, pero los 2 que quedan y la que falleció eran totalmente diferentes los 3, nada que ver. Sí, eran hijos míos, yo era responsable de ellos me aman, ¿no? Y todos unas relaciones buenísimas, pero nada de nada que ver. Afortunadamente para mí, mis 2 hijos que quedan resultaron judíos, cada uno a su estilo. Ustedes vieran, no tienen nada que ver. El uno es secular a totear y la otra es una mezcla interesantísima de judaísmo, cristianismo y budismo que no es asimilable para ninguna reflexión metódica y además tampoco le interesa hacerlo. No, sí, tenemos en común el judaísmo, pero, pero fuera de eso hay muchas cosas muy distintas. Entonces, eso de querer pensar en la relación que tenemos, fuera de la relación que construyamos hoy en día como buenos hermanos humanos, pues no sé,
no tiene mucho sentido. Nos lleva a distorsionar la historia, a tratar de ver en la bifurcación entre judaísmo y cristianismo un error de la historia, porque es que alguno tiene que tener la verdad. Y ahí es donde empiezan las peleas estúpidas. O sea, nadie tiene la verdad. Son perspectivas. Y el cristianismo es respetable porque es que el cristianismo es el producto, nuevamente, de esa historia terrible y sangrienta del Imperio Romano, que siempre lo miramos como que fue una maravilla, pero no fue simplemente una maravilla, fue muy complejo. Tuvo aspectos maravillosos, interesantísimos, tuvo aspectos espantosos de lesa humanidad, horrendos. Entonces, miremos la historia cada uno desde donde pertenece para poderla iluminar mejor. Vale, Adriano, hay una, para ya finalizar con esta última pregunta y que ninguna quede al aire. ¿Se encuentra usted una similitud conceptual en la idea de que donde haya un hogar judío, allí está el ara con la idea de la eliminación de la persona sacramental del protestantismo luterano, influido por Saulo de Tarso? Sí, claro, porque es que el judaísmo nunca ha tenido sacramentos. Entonces, pues obviamente usted no puede apoyarse en el ara del hogar judío, en la mesa del hogar judío, no se puede apoyar para sustentar ni el luteranismo ni nada cristiano, ¿no? Porque el cristianismo en su mayoría sí admite la parte sacramental que para el judaísmo no es, no es de recibo, porque no, el judaísmo plantea que la divinidad tiene su mundo, digamos, por llamarlo de alguna manera, es trascendente, y lo demás acá es nuestra responsabilidad. Entonces la parte sacramental no se trabaja porque sería estarle pidiendo intervención constante a la divinidad sobre las cosas que son nuestra responsabilidad. Y eso implica automáticamente para el judío una pérdida de libertad que nosotros no queremos. Nosotros así nos equivoquemos, esos errores son nuestros y son parte del aprendizaje. Todos los años tenemos nuestras ceremonias para poder revisar esos errores en las altas fiestas, en los días de Año Nuevo y Yom Kippur. Y entonces eso es el ejercicio de esa responsabilidad y de esa libertad. El estar pidiendo sacramentos, el estar pidiendo milagros para el judío es un contrasentido. Va en contra de esa libertad por la que tanto hemos luchado los judíos. Listo. Bueno, muchas gracias, Adriano. Muchas gracias a todos por su presencia en estos talleres. El jueves sería la otra cita para el jueves a las 5 de la tarde. Vamos a mantener este link, Adriano, del enlace del Zoom. Pues voy a ver cómo lo puedo mantener, la verdad. Si no, Listo, sí. a través de la lista lo volvemos a enviar el miércoles, mañana. Exactamente, si no se logra Pero voy mantener a ver este cómo link. se logra. Es que yo no lo programé como recurrente porque me dio miedo que lo votara automáticamente cada 2 días o cada semana. Eso no lo sé manejar, entonces voy a mirar primero. En todo caso, ya tenemos la lista de asistencia de hoy y les estaremos enviando a sus correos, que también los tenemos, el enlace para el día jueves en caso de que no se mantenga esto. Estaremos ahí informando. Muchas Muy gracias a bien, todos. muchas Buenas noches. gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, Adriano.